unidad que tenemos para desarrollar es, tal como indica acá en la lámina, la unidad de derivada. Entonces, vamos a dar a conocer, o sea, en esta lámina que estamos mostrando, están cuáles son los objetivos, o sea, la unidad se llama derivación y aplicaciones. Derivación y aplicación. Los objetivos. Tenemos aquí escritos los objetivos: resolver problemas aplicando conceptos, métodos y técnicas en funciones de una variable Interpretar geométricamente la derivada de una función real a una variable. Determinar la función pendiente de diversas funciones aplicando teoremas del cálculo diferencial. Calcular la derivada de una función mediante las diferentes técnicas de derivación de funciones de una variable. Construir completamente la gráfica de una función real a una variable aplicando conceptos de funciones y teoremas del cálculo diferencial. Entonces es muy importante aquí la interpretación geométrica de la derivada y en el desarrollo de la unidad nos vamos a dar cuenta de que la funciones que tienen las derivadas es de suma importancia en todas las actividades empresariales, en la estadística, en la física, en una serie de actividades que se desarrollan en el medio y que las desarrollamos nosotros. Entonces, sin embargo, es muy importante, por ejemplo, aquí siempre hablamos de funciones. Hemos anotado aquí la parte de límite, pero nos vamos a dar cuenta perfectamente en el desarrollo también de la unidad, de la total relación que existe entre función, límite y luego las derivadas. Bueno, eso en cuanto al objetivo. Ahora, en cuanto al desarrollo de la unidad, aquí ya comenzamos a hablar sobre el concepto, definición, interpretación geométrica, recta, tangente y normal, cálculo de la derivada por definición y cálculo de derivadas por tablas. O sea, el objetivo de la unidad es aprender a dar, a resolver problemas con derivadas. Entonces, y hay dos métodos acá que se anotan: cálculo de la derivada por definición y cálculo de derivadas por tablas. Y algunos teoremas de la derivación que también se tienen que dar. Entonces, lo importante, una vez que indiquemos el concepto, la interpretación geométrica, entonces vamos a entrar a desarrollar, o sea, a mostrar cómo se calcula una derivada por definición y luego por tablas. ¿Y qué tipo de expresiones vamos a resolver, o sea, problemas que vamos a resolver? Disculpe, Son las... ingeniero, Sí. ¿no está grabando la clase? Ah, sí, pero ya, ahorita a mí. Recording in progress. Muy amable. Muchas gracias. Ya, entonces, bueno, por suerte, solamente estamos en el contenido, así que todavía no estamos empezando a desarrollar la unidad. Simplemente hemos indicado los objetivos de la derivada, tal como hemos dicho, en las actividades de la vida personal, empresarial, en los cálculos que se realizan en las diferentes actividades, ¿no? De las materias, inclusive, no solamente en su carrera o en la carrera que tenemos, también en las áreas básicas, en la química, en la física especialmente. Entonces, el objetivo es muy importante de entender en qué consiste y por qué se debe desarrollar esta unidad.
como materia básica de todas las ingenierías, no solamente esta ingeniería. Bien, entonces, y ahora entramos nuevamente con el contenido, la derivada, el concepto, vamos a desarrollar el concepto, o sea, la interpretación geométrica. Y una vez que se define el concepto, se defina el concepto mediante la interpretación geométrica, vamos a ver cómo se calculan las derivadas por definición y cálculo de derivadas por tablas. Bien, si bien estos son métodos para calcular las derivadas, pero ¿en qué línea vamos a abarcar? Por ejemplo, ya hemos visto que las funciones, en todo lo que se llama funciones, que se ha visto anteriormente en la materia, funciones y luego cómo se aplican los límites. Vamos a utilizar los límites. No nos olvidemos que los límites es la segunda unidad de límites como base del límite de una función y los límites de funciones algebraicas y funciones trascendentales. De la misma manera seguimos profundizando en esto, o sea, son nuevos métodos de cálculo y utilizando en este caso los conceptos de derivadas. Las derivadas de funciones algebraicas, funciones trascendentales y otras, ¿no? Derivadas de funciones inversas, funciones por secciones, aplicando logaritmos, derivadas. Todo esto es aplicación, lo mínimo que se va a dar en esta materia, ¿no? Con nosotros, lo mínimo. O sea, y lo mínimo que se necesita, digamos, y además que está en el programa que se requiere. Y las aplicaciones, ecuación de la tangente, ecuaciones de la recta tangente y normal a una curva, ángulo formado por una curva, teorema de error, Lagrange, hospital, que ya se vio en límites también, criterios de crecimiento, criterios de concavidad. Aquí están en cuanto a las aplicaciones de la derivada, valores extremos, relativos, puntos críticos, o sea, esto está relacionado también con puntos mínimos, o sea, mínimos y máximos en una curva, puntos de inflexión también en las curvas, criterios de la segunda derivada para puntos de inflexión, análisis por completo de una función real. Aquí son todos estos términos que estamos anotando acá es lo que se va a desarrollar en la unidad y las diferenciales y sus aplicaciones. Fíjense que aquí es interesante que no solamente se va a llevar la derivada primera, vamos a ver posteriormente que hay derivada segunda, derivada tercera y otra dependiendo de la expresión o el polinomio con el cual estemos analizando. Bien, entramos entonces al desarrollo de la unidad. El concepto, definición e interpretación geométrica. Gráfica se puede definir, o sea, se puede dar el concepto o la definición a partir, o sea, de la derivada a partir de la interpretación geométrica, para entender bien el concepto y la definición. Entonces, geométricamente, la derivada de una función f en un punto es el valor de la pendiente de la recta tangente a dicho punto. Estamos hablando de pendiente de la recta tangente en dicho punto. O sea, fíjense, la derivada de una función f en un punto es el valor de la recta, o sea, es el valor de la pendiente de la recta tangente en dicho punto. La pendiente está dada por la tangente del ángulo que forma la recta tangente a la función con el eje de las abscisas en ese punto. Para cada valor de la pendiente de la tangente de la función f se tiene un valor f'. Así se reemplaza, así se simboliza el término o sea, la palabra de derivada en las expresiones ya matemáticas, f'. ¿Qué es lo que hemos indicado? ¿Qué es lo que se indica acá? O sea, esta lectura que se ha dado, lo vamos a mirar mejor, lo vamos a ver mejor en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica.
tenemos un punto de esta recta. Le decimos recta tangente. La derivada, tal como se indica acá, fíjense, la pendiente está dada por, o sea, la derivada en un punto es el valor de la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Ahí tenemos la derivada en este punto, ¿no? Es el valor que se tiene de la recta tangente. ¿Por qué es pendiente? Fíjense acá la pendiente delta y sobre delta x con respecto a las abscisas. Existe un cierto ángulo con respecto a las abscisas, un cierto ángulo. Y la f' delta y sobre delta x. Entonces, la derivada de una función mide la tasa de la variación de f. Tasa de presión según una velocidad. Se podría indicar que como si fuera una velocidad, ¿no? Por ejemplo, acá si tenemos un cierto tiempo y aquí distancia. Nosotros este punto como derivada podemos ir avanzando a cierto tiempo, una cierta distancia. Bien, entonces, es decir, representa la noción de la razón, o sea, de cambio que indica lo rápido que crece o decrece una función en un punto respecto del eje del plano cartesiano. Aquí va creciendo, o sea, la razón con la que crece, dice, y aquí decrece. Cualquiera de estos puntos, en cualquiera de estos existe una recta tangente. Si ponemos aquí un punto, por ejemplo, podemos al encontrar su derivada en ese punto de esta función para este valor de x. Y ahí tenemos la derivada. No sé si recuerdan en la parte de los límites, es exactamente casi lo mismo. O sea, nosotros tenemos un punto determinado y la imagen es la que se encuentra en el eje de la jornada en cuanto a los límites. Aquí tenemos con mayor claridad. La derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta. Fíjense, la expresión matemática, esta es la pendiente. O sea, la pendiente M1 y la recta. Y su pendiente, el valor de la pendiente M1, si nosotros despejamos M1, tenemos el valor de la pendiente. Y la pendiente nos indica la inclinación que tiene esta recta con respecto al eje de las abscisas. Resulta que M1, cuando nosotros derivamos la función, tenemos f' de x1. Por eso es que se dice que se indica claramente que la derivada de la función en un punto determinado coincide con la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Coincide plenamente. Y si nosotros analizamos en base a este ángulo, delta y sobre delta x, tenemos aquí, este es un triángulo, tenemos el cateto opuesto sobre aquí, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto delta y sobre el cateto adyacente. En los límites, por ejemplo, esto tenemos como delta. Aquí estamos tomando como incremento. Y aquí teníamos como épsilon, en la medida que en los límites se acercaba a un determinado punto, el delta, no sé si recuerdan, también en la misma medida, en la misma proporción, se acercaba al punto determinado de la imagen, el épsilon. Entonces, eso es recordar un poco de los límites. Entonces, ahí tenemos delta y sobre delta x, su capital igual. Por lo tanto,
Eso es tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Delta Y igual cateto opuesto y delta X cateto adyacente. Entonces, la relación de estos dos, de estas dos, entre las dos partes del triángulo delta Y y delta X, la relación, o sea, la razón, nos da la tangente correspondiente. Fíjense que tenemos aquí una curva, o sea, dos puntos acá. Esta curva, esta recta que une estos dos puntos se denomina secante. Secante. Una secante es cuando corta la curva en un determinado punto. O sea, aquí en estos dos puntos, fíjense, corta la curva y se puede obtener la secante. En esta gráfica se observa mejor la secante y con su ángulo correspondiente. Pero y nosotros estamos hablando de la tangente. En este punto, por ejemplo, A y A más delta X, esta secante se podría llamar semirecta, por ejemplo. Hasta ahí. Porque conforme este punto va acercándose más al punto A, y ahí esta curva, o sea, esta recta pasa por este punto, se asocia a este punto, no lo corta, se convierte en tangente. Por eso es que aquí se utiliza el incremento delta X, que puede ser diferencial también, diferencial, una proporción sumamente minúscula, o sea, pequeña, que va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a este punto en el cual se convierte en tangente. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos unas semirectas, por ejemplo, semirectas que se acercan a este punto, o acá también. Vamos a ver dentro de un momento también de que resulta que esta semirecta por el lado derecho tiene positivo su derivada de este punto y cogida de esto. La derivada de cogida de estos puntos que está al lado derecho es la derivada con signo, o sea, a la derecha es signo positivo, es positiva, no signo. Y a la izquierda negativa, igual que en un límite, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta recta, si es desde este punto hacia la derecha, entonces semirecta, y de esto otro semirecta también, a la izquierda, dirigida hacia este punto. En la medida que esta semirecta, o sea, la semirecta o la recta, porque depende en este caso de la recta, porque están en la misma línea, conforme va avanzando, entonces, mientras no corte la curva, porque si corta la curva ya no es tangente, solamente pasa por este punto, se asocia a ese punto, ¿no? Y luego, por eso, y a partir de ese, como se asocia en ese punto, o sea, pasa por ese punto, entonces, por lo tanto, esa es tangente. Y aquí está más extendido. Entonces, en base a este análisis que se hace de la curva, en base al análisis que se hace de la curva, de esta curva, un punto cualquiera, y hay otro que se acerca totalmente, este que lo corta se acerca hasta llegar a este punto. Mientras corte, ese cante, y si cuando pase y se sale de la curva, pasa solamente, es tangente. Aquí tenemos, por eso es que a partir de ahí se puede definir ya la derivada, a partir de ese análisis. Aquí tenemos, se tiene, por ejemplo, la pendiente Y2, Y1, X2 menos X1. La pendiente de la recta. De la misma manera la tangente para este ángulo, X más delta X menos F de X.
X más delta X. Dependiendo del punto donde nosotros vamos a tomar en cuenta, entonces, menos f de x. F es la función sobre delta x, la tangente. Fíjense, delta y, x más delta x, menos la función en este punto. Esto menos esto. O sea, esto, x con su incremento, el incremento, la variación de y1 a y2, con su incremento delta x, la disminución para acercarse a este punto, que es y1, si se habla desde el punto de vista de la recta, y1, f de x. Entonces, delta y igual cf de x. Aquí tenemos delta y delta x no hay ningún problema. Entonces, f de x, o sea, la función, ¿no?, de x más delta x, está en el eje de la coordenada. Nosotros en el límite hablamos de la imagen. Por lo tanto, en consecuencia, la derivada ya, cuando delta x tiende a 0, o sea, cuando esta tiende a 0, ¿qué quiere decir? Que esta pendiente, esta recta, que en este momento es secante, comienza a desplazarse por esta curva hasta que llega a este punto. Entonces, ahí puede haber su derivada. O sea, el desplazamiento de delta x hasta algún punto determinado. Lo mismo podemos agarrar otro punto cualquiera, podemos agarrar acá, por ejemplo. Ahí agarramos y ahí al fin se efectúa, se hace el análisis correspondiente en ese punto. Entonces, la tangente, por eso es que se define de esta manera. Al inicio indicábamos de que la definición o el concepto, definición, interpretación geométrica, estaba en función del análisis de la gráfica de la función. Y aquí podemos expresarla. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para encontrar las derivadas correspondientes. Es la primera, o sea, derivadas por definición. O sea, en la parte de los contenidos, aquí dice cálculo de la derivada por definición. Entonces, cuando a ustedes les indique, si se trata de que alguien les solicita alguna información o en un examen, por ejemplo, y te dicen calcule la derivada por definición, entonces utilizan esta fórmula, que puede ser expresada así también, el delta h o h. H tiende a 0, delta x tiende a 0. Entonces, algunos autores lo expresan de esta manera y otros sí, es exactamente lo mismo. Simplemente que cambiamos la letra. Entonces, cuando se les solicita a ustedes de que resuelvan una derivada de una función cualquiera, entonces lo que deben hacer por definición, si les indican por definición, utilizar esta fórmula o esta, cualquiera de las dos. Es muy importante entender lo siguiente, que este es el cálculo de derivadas por definición. Existen la otra, de la misma manera existe también el otro método para calcular derivadas. El otro método para calcular derivadas es por tabla. Entonces eso facilita totalmente la resolución de las derivadas. Porque si ustedes observan, esto es un poco largo, se tiene que trabajar bastante dependiendo del tipo de polinomio o de polinomio, también si la función es trascendente, ya sea exponencial, logarítmica o trigonométrica, dependiendo. Desarrollarlo así, aplicando esta fórmula por definición un poquito largo, pero igual se llega al mismo objetivo. O sea, si ustedes quieren comprobar un cálculo
de una derivada de una función cualquiera, por definición, y una vez que desarrollemos dentro de un momento las derivadas también por tabla, las dos, tanto por definición o por tabla, el resultado de las dos tiene que ser exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Bien, tal como indicábamos hace un momento, hay las derivadas laterales. Si el resultado de la derivada, cuando se aplica esta fórmula, es positivo, ahí tenemos, ¿no? Entonces, su derivada se define su derivada por la derecha. O sea, quiere decir que se extiende por la derecha o se dirige al punto determinado por la derecha. Bien, se considera el límite, está totalmente anexado, digamos, su base es el límite, un límite positivo, o sea, por la derecha significa y uno negativo por la izquierda. De la misma manera, se puede simbolizar de esta manera la derivada cuando derivamos. Cuando derivamos, si colocamos el signo negativo, quiere decir que es por la izquierda, o si el resultado no sale negativo, es por la izquierda, y si el resultado no sale positivo, es por la derecha. Aquí es importantísimo, por eso hemos cambiado el modo de la letra. Una función se dice derivable cuando tiene derivadas por la derecha y por la izquierda y sus valores coinciden. Qué importante eso, ¿no? Tanto en un punto cualquiera de una curva, tanto por la derecha como por la izquierda, sus derivadas deben coincidir. O sea, entonces se dice que es derivable esa función. En caso contrario, hay que utilizar otros métodos. Bien, entonces vamos a ver el cálculo de derivadas por definición. Vamos a, voy a dar más o menos algunos puntos de aplicación de las derivadas, pero en forma teórica, porque esto mismo se tiene que hacer con ejercicio, ¿no? Aplicando estas fórmulas correspondientes. O sea, en la práctica tenemos que hacerlo con ejercicio para ver con datos, o sea, para que, y mejor si es con la gráfica más, para aplicando un poco, recordando un poco lo de las funciones, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos esta parte. Lo vamos a hacer más adelante eso. Bien, entonces tenemos una función, se dice que es derivable, ya para concluir esta partecita de las derivadas laterales. Entonces se utilizan para comprobar si esa función es derivable o no es derivable. Si no son, si se deriva con los datos correspondientes por la derecha o por la izquierda de una curva, o sea, por los puntos izquierda, derecha, y no son iguales, por lo tanto no es derivable. Miren la importancia que tiene, por ejemplo, las derivadas. Si la función f de x es continua, por ejemplo, en el intervalo AB puede ser un determinado espacio, o sea, de la curva, y derivable también en forma abierta. O sea, cuando f' de x, si f' de x, si la derivada en este punto es positiva, entonces quiere decir que la función es creciente sobre el intervalo AB. Es creciente sobre el intervalo que nosotros elijamos acá y acá. Entonces, x tiene que ser mayor que a, menor que b. X, el punto que nosotros elijamos, X y B, por ejemplo, de esta curva, si sale la derivada, si se tiene como resultado positivo el resultado, entonces decimos en forma inmediata que la función es creciente. Ya sabemos creciente y decreciente lo contrario. Aquí hay una
imagen. Aquí, por ejemplo, es decreciente y creciente. Creciente, y hay también un punto al medio, fíjense, el punto crítico que se determina también mediante las derivadas. Bien. Creciente y decreciente. Es importante establecer si los espacios, ¿no? El intervalo, quiere decir AB, cerrado. Esta función es creciente sobre el intervalo AB. Bien. Si la función f de x es continua en el intervalo AB también y derivable de esta manera, o sea, abierto totalmente, cuando f, o sea, cuando f de prima, o sea, la derivada en este punto, para ese intervalo de x mayor que a y menor que b, entonces, y es negativo, o sea, la derivada es negativa, entonces, ¿qué quiere decir? De que la función, esta función que tenemos acá, es decreciente para ese intervalo. No nos olvidemos que no hay que olvidarse que las funciones polinómicas, de grado 2, grado 3 y otras, entonces tienen cambio de dirección en su desplazamiento, ¿no? De la curva. Por ejemplo, en la parábola, pues, tenemos ahí el cambio total de línea, o sea, de dirección, las convexas y las cóncavas. Y si seguimos analizando en polinómicas, por ejemplo, otras polinómicas, grado 3, tenemos mayor, también tenemos el desarrollo de la curva, tiene partes crecientes y decrecientes. Y con mayor razón el caso del polinomio como de grado 4, o sea. Entonces, los grados sabemos perfectamente que se definen en función del exponente que tiene la función polinómica. Grado 2, exponente 2. Grado 3, exponente 3. El mayor en una expresión, en la expresión que nos indica, digamos, que desarrollemos o que analicemos. Grado 4, entonces quiere decir que el exponente es 4. Y se va complicando un poco más el polinomio en cuanto a la curva y también en la resolución, si es que tenemos mayor cantidad de grados. O sea, si la función polinómica es más compleja. Entonces, este es un caso sencillo, creciente y decreciente, pero muy aplicable en el caso de polinomios, ¿no? Más complejos, grado 2, 3, 4. La ecuación de la recta normal a una curva. Esta es la recta normal, es perpendicular. Esta es la recta tangente. Esta curva cualquiera se ha graficado así. Esta es la recta tangente. Y la normal es perpendicular totalmente a la recta tangente. Entonces, una normal a una curva es una recta, o sea, es una recta que es perpendicular a la tangente, o sea, a la recta tangente de la curva. La tangente y la normal en el mismo punto, en cualquier superficie, siempre son perpendiculares. ¿Qué quiere decir? En cualquier superficie, en cualquier punto, tienen que ser perpendiculares. La expresión, ya sabemos que esta es la expresión de la recta tangente, o sea, y menos y1, m2, o sea, de la recta, de esta recta, similar a la recta tangente. Entonces, para determinar acá la expresión, o sea, la ecuación de la recta normal, esta es la recta normal, queremos nosotros encontrar algunos valores de la recta normal. Lo que se hace en este caso es aplicar esta fórmula, m2 es igual a 1 sobre f' sobre la derivada de la función, f' de x1, o sea, sobre m2, menos 1 f' de x1.
Y aquí tenemos la misma ecuación. Entonces, esto también con ejemplos se va a desarrollar. Lo importante en este momento es conocer, y es posible que ya lo hubieran visto ustedes también, en la parte de geometría, la recta normal de una curva perpendicular a la recta tangente, y en cualquier punto de la recta tangente, que quiere decir que todo se puede desplazar. Esta recta se puede desplazar en cualquier punto de esta recta. Indicamos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos cóncava positiva. ¿Por qué cóncava positiva? Fíjense, en este punto la recta tangente es positiva y en esta otra es negativa. Entonces, aquí tenemos cóncava negativa, positiva y negativa. O sea, determinando la derivada correspondiente, nosotros podemos decir si tenemos una función cualquiera y para determinar su concavidad de esa curva, realizamos la derivada correspondiente hasta llegar a la segunda derivada. Se dice que la función y igual es de x en este intervalo AB abierto es cóncava positiva. Si la segunda derivada f segunda con dos asteriscos acá, con dos comillas, es positiva en este tipo de intervalo abierto. Es cóncava negativa si en este caso también haciendo la segunda derivada es negativa. Entonces, por lo tanto, cóncava negativa. Positiva y negativa encontrando solamente las derivadas. Si encontramos nosotros las derivadas por definición, quizás sea un poco largo hacer el trabajo, pero dentro de un momento vamos a ver las derivadas por tablas. El punto de inflexión también, ahí sí hay un cambio de dirección, si en esta concavidad existe un cambio correspondiente, entonces acá, por ejemplo, en esta línea, en este punto, quiere decir que hay un cambio, ¿no?, de dirección. A ese punto, donde comienza el cambio, donde empieza se denomina punto de inflexión. Si nos venimos de esta otra parte, de este otro lado, al lado derecho, la curva, y ubicamos el punto medio acá, el punto exactamente, y existe, si vamos sacando la derivada acá, y existe aquí un cambio de dirección, entonces se denomina punto de inflexión. Eso también se determina con las derivadas. También es importante indicar lo siguiente. También con las derivadas, hablar de la concavidad, ¿no?, de las derivadas al hallarla desde una función, o sea, a partir de encontrar la concavidad de una función. También se pueden encontrar los puntos críticos cuando se produce el cambio de dirección acá. Los máximos y mínimos que se han visto también en los límites, máximos y mínimos. También con las derivadas, utilizando las derivadas. O sea, el campo de aplicación de las derivadas es bastante amplio. Puntos de inflexión. También se puede ver la continuidad si es continua o no es continua, porque puede existir un punto en el cual es discontinuo y por lo tanto ya sabemos qué significa la continuidad y discontinuidad. Bien, la aplicación de la derivada en este momento, sin forma teórica, lo que queremos dar es una idea de lo que significa, de la importancia que tiene las derivadas, ¿no? Las derivadas, aprender a resolver derivadas por, en este caso, ya sea por definición o por tablas para determinar algunas aplicaciones que se están dando en este caso.
Aquí, ejemplo de cálculo de derivada por definición. Vamos a mirar algunos ejemplos. Van a ver ustedes que es más álgebra, que más es álgebra y conocimiento de los límites, ¿no? Lógicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, f' de x, ya sabemos que se simboliza como, o sea, el símbolo de una derivada es f' de x. Es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de las funciones correspondientes a x más delta x menos f de x. Eso en la curva que hemos explicado hace un momento, que esto es lo mismo, pero decreciente y creciente f de x más x delta x menos f de x. Ahí tenemos para recordar un poco sobre la explicación. Entonces, esta es la derivada. Cuando dicen que calculemos la derivada por definición, entonces debemos aplicar en forma directa esta fórmula. Tenemos hallar la función, o sea, la derivada de la función por definición de esta función. F de x es una función algebraica. Entonces, tal como se indicó en el contenido, la aplicación de la derivada es a todo, tanto a las algebraicas como también a las trascendentales en general, logaritmos exponenciales, trigonometría completo, ¿no? Y en cada una de ellas se puede determinar lo que indicamos hace un momento, determinar la continuidad, y si es continua, si es discontinua, si es cóncava, no es cóncava, o sea, si es convexa, no es convexa. Bueno, el asunto es que se puede hallar en las aplicaciones, o sea, en la resolución de problemas, se van a ir resolviendo y determinando con su gráfica correspondiente. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación. Todo donde existe esta variable independiente x, se aplica directamente, se reemplaza x más delta x. Aquí existe x al cuadrado. Y para resolver los ejercicios, quisiera que en este momento bien se concentren en cómo resolver en esto operativamente. Se llama operativo, más es operativo, aplicar la fórmula y reemplazar. Lo importante, digamos, aparte de la parte operativa, cuando se va a ejecutar, es entender bien todas estas gráficas que se han dado, qué es lo que vamos a encontrar, o sea, las aplicaciones a donde van, a donde ustedes tienen que, las aplicaciones o los objetivos a donde tienen que dirigir el resultado. Entonces, x más delta x al cuadrado. Reemplazamos el operativo menos 1. Aquí tenemos ya, hacemos la aplicación correspondiente. Inicialmente aplicamos el límite y vemos que es 0 sobre 0 indeterminado. Si es 0 sobre 0, entonces quiere decir que hay un punto determinado. Entonces, desarrollamos x más delta x al cuadrado del primero, más el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos 1, menos es lo que corresponde ahí, ¿no? Menos f de x, menos f de x, que es la función, por eso el cambio de signo. Y bueno, una vez que hemos hecho la parte operativa, hacemos la parte operativa, aplicamos el concepto de límite. Y aquí tenemos que el límite cuando delta x igual 0, no, se tiende a 0, delta x igual 0. Por lo tanto, queda como la función en este caso. Aquí no hay límites por medio, no hay incrementos, por lo tanto, esto x, f' de x es igual a 2x. Esta es la derivada para esta función. Otro ejemplo acá, área de f' de x. Aquí tenemos, es de una raíz, o sea, de radicales. No sé si recuerdan al inicio, cuando hablamos
de la materia, dijimos, como tarea, factorización, potenciación, radicación, todo lo que se llama resolución de ecuaciones, o sea, aplicación del álgebra. Los conceptos se están dando acá los conceptos de lo nuevo, digamos, son estos, las curvas, las límites, las derivadas, pero en la parte operativa de aplicación de lo que indicábamos anteriormente. Bien, aquí por ejemplo vamos a ver el conjugado cuando es radicales, como este, por ejemplo. Aquí tenemos una razón, o sea, tenemos una división. También 0/0, indeterminado. Aplicamos acá el límite cuando delta x tiende a 0, su conjugado correspondiente, para eliminar algunas raíces. O sea, las eliminamos acá. Eso facilita la operación para aplicar el delta x cuando el delta x tiende a 0. Bien, toda esta parte se desarrolla. Toda esta parte operativa algebraica. Hasta que llegamos a f' de x. O sea, aquí tenemos x dividido sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Este es el resultado cuando nos piden hallar f', la derivada de esta función. No debemos olvidar lo siguiente, de que esto también, tal como indicábamos hace un momento, los pasos que siguen las partes operativas son bastante largas, pero la solución, o sea, la solución de estos ejercicios está más relacionado totalmente con el desarrollo de la curva, o sea, con el análisis de la curva. Por eso utilizamos el delta x, la variación que existe, para llegar a un punto determinado, que es el punto de la recta tangente. Y ahí tenemos el resultado, entonces. Para esta función f de x, raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, su resultado es f' de x. Tenemos aquí. Hemos cambiado el signo de delta x porque hay alguna bibliografía que en algunos, así es, en algunos autores utilizan h. Entonces, ahí tenemos esta función 7x más 3. Se hace el mismo procedimiento anterior. El límite es una constante. Ahí tenemos f', como no hay h0, entonces por tanto es 7. Aquí vamos a ver dentro de un momento que la derivada en forma directa por tabla es 7 directamente. Y aquí tenemos en forma un poco más larga también el resultado de f', ¿no?, de x igual 7. Qué interesante esto. Si calculamos el valor de la función derivada en cualquier punto, el resultado siempre será 7. O sea, el resultado de lo que se obtiene de la derivación de esta función, el resultado es un único valor. Un poco más amplia para una raíz, para una ecuación cuadrática. Y haya el valor de C de la derivada de esa función en el punto x igual 2. Aquí nos dan un punto como referencia. Hallamos la derivada. Entonces, la derivada por definición, aplicamos la fórmula que hemos indicado anteriormente. Esta es la fórmula de la derivada por definición. Y luego aplicamos la fórmula y luego, tomando en cuenta lógicamente los límites, porque toda esta función, la fórmula nos indica el límite cuando h tiende a 0 en la fórmula. Por eso introducimos esto, h tiende a 0. Desarrollamos la ecuación, desarrollamos, o sea, estas expresiones.
para aplicar el límite correspondiente. Cuando aplicamos el límite, llegamos a esta conclusión de que eliminamos h, queda 10x más 5h. Entonces, cuando h tiende a 0, 5, aquí el 5 por 0, 0, por lo tanto queda como resultado 10x. Bien, si nosotros queremos hallar el valor cuando x tiende a 2, entonces reemplazamos en todo, será f' de x igual 20, ¿no? Podemos cambiar los valores. Bien, esta es la otra manera de cómo se puede resolver las derivadas. La derivada por tablas. Revisamos esto. De una constante, y también se puede simbolizar como y' en vez de f' de x. Anteriormente estábamos utilizando como f' de x. Y' también. Ustedes saben que este f' de x, ¿no? El f de x está relacionado con la ordenada. Entonces, y' se puede poner de una constante y'. La derivada de una constante es igual a 0. Y' igual a 0. Aquí están varias fórmulas que directamente se deben aplicar. Ustedes pueden, a partir de los libros, o sea, obtener mayor cantidad de datos, o sea, fórmulas que las que están registradas acá. Pero esas son las mínimas de mayor uso. Hay varias fórmulas. Lo importante es manejarlas, por lo menos estas fórmulas, bien. Entonces, y igual a x al cuadrado, y' es 2x. Fíjense el exponente cómo pasa de exponente a coeficiente. Y' igual 2x. Aquí tenemos otra fórmula. Cuando x es a la n, cualquier número. Entonces, n menos 1. Y ahí tenemos el resto para aplicar. Lo mismo acá. Fíjense, también ahí tenemos exponenciales. La derivada de una exponencial y igual a e a la x es de la función. Su derivada y' es igual a e a la x. Si es compuesta, tenemos acá el desarrollo. Esta función compuesta, o sea, tiene una función arriba, no tiene una variable solamente acá, en este caso, una función compuesta. Y ahí está cómo se debe desarrollar. E a la f de x, aquí hay que tener mucho cuidado con las reglas de la exponenciación. De un logaritmo, lo mismo. Aquí hay que tener cuidado con los conceptos de logaritmo. Si hay algunas dudas, ya se vio esos límites, entonces pero es importante quizás que nuevamente volver a revisar las reglas que rigen, o sea, las reglas, los logaritmos y los conceptos del logaritmo. Aquí nos faltan más fórmulas. Falta un poco de fórmulas acá que no hemos anotado. Es de las trigonométricas. Esta es solamente, en este caso tenemos, por un lado tenemos la algebraica, tenemos aquí las exponenciales, las logarítmicas y faltan las trigonométricas. Tienen que ampliar esto, hay que ampliarlo. En los ejercicios igual se va a proporcionar la fórmula de las trigonométricas. Eso es para una sola función, pero cuando tenemos todo más, o sea, por eso dice regla de regresión derivada de un número por una función. Derivada de una suma, o sea, de dos o más funciones. Aquí tenemos, por ejemplo, dos funciones, y aquí dos funciones también compuestas. Entonces, si la función es una constante por una función determinada, la derivada tenemos de que la constante por la derivada correspondiente.
f' de x. Si es de una suma, fíjense, si es de una suma, en este caso, tenemos que la derivada de esta suma de cualquier polinomio, o sea, de cualquier tipo de función, entonces en f de x y g de x, tenemos que la derivada de esta función es f' de x más menos g' de x, o sea, la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Puede ser si utilizamos el signo positivo. Si usamos el signo negativo, entonces vamos a tener menos la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Y en prima, esa es la derivada de esta función compuesta, digamos, por dos o más funciones, en este caso dos funciones, pero puede haber más funciones. Y acá tenemos que igual otras dos funciones de multiplicación. En el caso de la multiplicación tenemos también acá la f' de y por, fíjense, por g de x. O sea, primeramente la derivada de la primera se deriva la primera por la segunda. Más, en este caso, fíjense, f de x por la derivada de la primera. O sea, primero acá la derivada de la primera por la segunda. Y aquí la primera por la derivada de la segunda función. Del segundo término, o sea, de la segunda función, f de x, g de x. La derivada de la primera por la segunda, la derivada de la, o sea, en este caso de la primera por la derivada de la segunda acá, y la derivada de la primera por la segunda sin derivar, tal como indica aquí en la expresión. Bien, entonces, de la misma manera en este caso, si tenemos nosotros una función como esta, f de x sobre g de x, de la misma manera hacemos la misma en función de un cociente, en este caso, la derivada de la primera por la segunda, o sea, utilizamos las derivadas de la suma y recta, fíjense, con negativo acá, positivo ahí, y de los productos, f', aquí tenemos f de x por la derivada de la segunda. Todo esto al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Aquí tenemos una regla que se aplica. Entonces, la regla de la cadena se llama. Un ratito ya, por favor. Bien, para esto un ratito un inconveniente. Bien, entonces la regla de la cadena que se va a estudiar con los ejercicios, ¿no? Vamos a hacer algunos. Vamos a aplicar algunas fórmulas para ver cómo se aplica. Aquí tenemos una función algebraica sencilla, y igual a x al cuadrado. Y', tal como dice la fórmula acá, fíjense, n, la función correspondiente n menos 1, o la derivada de la función. En este caso es sencillo, ¿no? Y igual a x al cuadrado, 2x, o sea, 2 menos 1, 2x.
Y f' de x, o sea, una ecuación de de un solo término no es inconveniente, pero en esta otra sí tenemos que tomar en cuenta. O sea, 4, o sea, aplicamos la fórmula en forma directa, 4 por 3x al cuadrado más x, o sea, la función correspondiente, esta función, n menos 1, o sea, 4 menos 1, 3, por la derivada de la parte interna, o sea, de la función. O sea, la derivada de esta función es 6x más 1 por la derivada de la función. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí y igual aquí tenemos la otra, una constante por una función. Y es igual a la constante por la función correspondiente, por la derivada de la función. F' se le indica, ese es el nombre F' de x. Y vamos a ver acá, 3, como se dice, es igual a la constante. Aquí tenemos la constante que es 27 por 3x al cuadrado. O sea, aquí 3 menos 2, 3 por x al cuadrado. Disminuye 3 menos 2, 3 menos 2, 3 menos 1, me he dicho, disculpen. 3 menos 1 es 2, o sea, 3x al cuadrado, 81, o sea, el resultado final 81x al cuadrado. Fíjense que es sencillo, es aplicando la fórmula. Aplicando la fórmula en forma inmediata tenemos un resultado y es la parte operativa es directamente álgebra también. Vamos a seguir viendo otro ejercicio un poquito más complejo. Aquí y prima deriva en este caso es un radical, la y prima, o sea la derivada es un medio de raíz de x. Pero si es una función, como en este caso función de x, tenemos que 2, fíjense, similar a lo que hicimos anteriormente, por la derivada de dicha función nuevamente, de lo interno. Ahí tenemos otra manera de expresar la fórmula directamente. Veamos con los ejemplos. Y igual raíz x, raíz de 7. Entonces, 1, aplicamos la fórmula correspondiente. Esta fórmula tenemos que aplicar, o sea, en este momento lo que hay que hacer es identificar la función, identificar con qué tipo de fórmula podemos aplicar. Esa es la tarea, digamos, básica, o sea, la tarea principal para no tener inconvenientes, ¿no?, en la resolución del problema. 1, ahí tiene 7, en este caso el radical n, 7, y lo interno, n menos 1, o sea, 7 menos 6, x a la 6. En este caso no hay inconveniente porque la función es sencilla, f de x, esta función. Pero si tenemos una más compleja, como en este caso, tenemos que volver a derivar. O sea, aquí tenemos esta función, o sea, aplicamos esta fórmula, f' de x. 4 por 5, 20, 20, y x es 4 menos 3, o 4 menos, claro, 4 menos 1 es 3. Entonces 20x a la 3, aquí es 2, va como coeficiente, y escribimos 2x. O sea, porque el 2 menos 1 es 1, entonces por lo tanto 2x. Y el 1 no lo escribimos acá. Entonces este es un conjunto de fórmulas de radicales. También tenemos para las exponenciales, se tiene para las trigonométricas en forma amplia. Aquí tenemos una trigonométrica. La fórmula de esta trigonometría, por suerte, no hemos anotado la fórmula de trigonométrica, es bastante, es otro cuadro que falta aquí en este desarrollo. O sea, fíjense, vuelvo a repetir, aquí
falta la parte de las trigonométricas. Tenemos exponenciales, tenemos logarítmicas. Indicamos de que como tarea, digamos, hay que hacer el cuadro con las trigonométricas más. Aquí es cuando son dos funciones, o sea, compuestas. Bien, aquí por suerte tenemos ya un ejemplo de trigonométrica. Y igual seno de x. La derivada de y igual seno de x es y' igual coseno de x. Esto es en forma directa. Si es una función un poco más compleja, como esto f de x, hacemos y' igual coseno de f de x por f' de x. O sea, derivamos lo interno. Acá, por ejemplo, este es el ejemplo para aplicamos esta fórmula para este ejercicio. Y' igual coseno de 2x al cubo más 5x. La derivada de lo interno, o sea, de 2x al cubo, tenemos que 6x más 5. Bien, la otra tabla que tenemos es las expresiones con funciones derivadas. Expresiones con funciones derivadas que están formadas por más de una función, como el caso de una suma, una resta, una división, una multiplicación, ¿verdad? Entonces, tenemos, hace un momento hemos indicado esa tabla. Aquí la aplicación directamente como un ejemplo. Tenemos aquí una función, por ejemplo, x al cuadrado más 3x al cuadrado más 5x más 1, la derivada de cada una de ellas. Aquí tenemos 4x al cubo más 6x menos 5. Entonces, fíjense que también acá aplicamos ya la parte de las reglas de la suma, o sea, la derivada de la suma. Y también en este hemos aplicado de la división. Como ven ustedes, pueden observar en el desarrollo de la clase, totalmente, en este caso, por un lado podemos dividir en tres partes esta unidad. La primera parte es el concepto, ¿no? El concepto, o sea, la definición. Primera parte, si se quiere englobar. La segunda parte es, englobando también, es obtener resultados de la derivada por dos métodos, por cualquiera de los métodos, por el método por definición o aplicando la fórmula con los incrementos, y el otro método que es por tabla. Esto es totalmente operativo, aplicar, es más, vuelvo a repetir, es más álgebra. O sea, una vez que utilizamos la fórmula, desarrollamos la expresión correspondiente y obtenemos el resultado. Esa es la segunda parte, aprender bien la parte operativa, digamos. Entonces, conjuntamente ya la tercera parte es la aplicación para determinar, por ejemplo, la concavidad, convexidad, para determinar todo lo que se llama punto de inflexión, este, eh, si la función es creciente, decreciente en un determinado punto. El punto de inflexión y otros, o sea, esa es la segunda parte, la tercera parte. O sea, primera parte, entender bien la parte del análisis geométrico. Entender bien perfectamente cuál es el concepto de derivada. En la segunda parte, aprender toda la parte operativa, o sea, aplicar las reglas, aplicar los dos métodos de resolución de derivadas, que sería por definición y por tabla. Y la tercera es la aplicación correspondiente, la aplicación. Una vez que sabemos nosotros derivar bien
por definición y por tabla podemos aplicar las derivadas, estas derivadas ya para determinar varias características de una curva. Bien, jóvenes, entonces hemos sido repetitivos en muchas partes, como siempre. Entonces, o sea, repetitivos en lo que consideramos que es muy importante que se tome en cuenta para luego ir, para luego, bueno, hacer los trabajos que ustedes vean convenientes, digamos, ustedes requieran en su carrera o en cualquier otra actividad que desarrollen, ¿no? Bien, joven. ¿Logré hacerme entender o nada? Sí, la parte teórica. No hay respuesta. Está bien, ingeniero. Una consulta, Ya, disculpe, ya. las calificaciones de los exámenes. Ya, en la próxima semana con seguridad le vamos a proporcionar, se va a resolver los ejercicios en pizarra. Bien, no se preocupen. Y van a tener toda la información, porque eso les ayuda mucho también para que ustedes vean sus errores o también premiar a los que han hecho bien sus exámenes. No se preocupen. Se va a entregar, se va a entregarse, con ustedes van a ver sus respuestas y las notas correspondientes. Si hay algún reclamo de forma inmediata, ustedes pueden decir no estoy de acuerdo, ¿no? Y se corrige, porque podemos cometer errores. Aquí no hay, todos los seres humanos tenemos errores, a veces tenemos, eso es ley. No todo es cualidades, también hay errores. Si no hay nada más, alguna otra consulta, jóvenes, entonces el viernes se tiene que hacer ejercicio para respaldar esta parte teórica. Yo voy a coordinar con Teo. Lo ideal es hacer los ejercicios en pizarra, ¿no? O sea, con el ingeniero, ¿no? El ingeniero es mi colega. Yo le digo, Teo, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer en pizarra con los marcadores correspondientes, pero nos estamos concentrando más en la parte teórica. Ya ustedes han visto perfectamente por qué, ¿no? Y si es que no pudiera, por cualquier motivo, igual lo vamos a hacer conmigo, vamos a hacer el problema. Bueno, ¿no? Virtualmente, revisar con más detalle, determinar la calidad, todo lo que hemos dicho, las aplicaciones de las derivadas. Bien, jóvenes, si no hay otra consulta, bueno, pues muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Muchas, No, muy buenos días. Igualmente, jóvenes. Muchas gracias. Recording stopped.